Ya has firmado el aval solidario, así que mi trabajo aquí ha terminado. Has estampado tu firma. ¿Cómo piensas darle la vuelta a esto ahora? Ya es demasiado. Tarde. Mi suegra arrojó los papeles de la demanda de divorcio sobre la mesa. Levantó la barbilla y soltó una risita burlona. En ese despacho, donde acababa de convertirme en avalista de una deuda de 5 millones de euros, mi marido miraba, por el ventanal, guardando un cobarde silencio, pero ellos no lo sabían. No sabían que la marca roja que acababa de estampar en esos documentos bancarios no era mi firma legal, ni mi sello oficial. La única persona en esa habitación que conocía la verdad era yo. Salí de allí y llamé al banco discretamente. A la mañana siguiente, mi móvil acumulaba 127 llamadas perdidas de mi suegra. Si se suscriben antes de que empiece la historia, les deseo que el día de hoy esté lleno de gran fortuna. Comienza el relato de hoy. Aquella mañana, llegué a la empresa 1 hora antes de lo habitual, como siempre, para verificar los muelles de carga del almacén logístico. Los días que llegaba, pescado fresco desde la costa. Mi cuerpo tenía el hábito arraigado desde hacía 10 años de despertarse a las 4 de la madrugada. Arremangándome la ropa de trabajo y revisando el volumen de mercancía, las puntas de mis dedos se helaban. Aunque fuera verano en Madrid, en el almacén siempre parecía invierno. Asentí sonriendo a los empleados que me saludaban. Ha llegado ya, doña Elena. Ellos me llamaban la jefa. En el registro mercantil, mi nombre, Elena Vega, figuraba como la directiva responsable de las finanzas y la logística. Sin embargo, en el momento en que abrí la puerta del despacho del director general, estaba a punto de convertirme no en una ejecutiva ni en una esposa, sino en un simple papel que debía ser tramitado ese día. Ese día no lo sabía. O mejor dicho, lo sabía a medias. La mirada de mi marido había sido extraña desde hacía unos días. El despacho del director general era una oficina lujosa en pleno paseo de la Castellana, que mi marido había redecorado después de que la empresa creciera. Un escritorio de caoba sin una sola mancha, un lugar con vistas a los rascacielos financieros de Madrid. Era una habitación donde un hombre que antes calentaba sus manos congeladas, compartiendo un bocadillo en el mercado de abastos de madrugada, ahora tenía hasta las uñas impecables. Cuando entré, mi marido, Javier, estaba de espaldas, mirando por la ventana. ¿Has llegado? Siéntate ahí. Sobre el escritorio había un montón de documentos perfectamente ordenados. Leí las letras de la portada de un vistazo. Contrato de préstamo con garantía. Personal solidaria. La cifra escrita en la casilla del importe se me clavó en los ojos. 500 euros. En el sofá de cuero de alta gama ya estaba sentada mi suegra, doña Carmen. Normalmente, nada más verme, soltaría retahílas sobre si la comida estaba sosa, si la limpieza del piso era deficiente, pero ese día tenía una sonrisa de oreja a orella. «Ay, mi nuera, ya has llegado. Ven rápido, siéntate aquí». Su tono cariñoso, usado cuando le convenía, me produjo un escalofrío por la espalda. No recordaba cuándo había sido la última vez que esta mujer de 65 años me había llamado nuera con tanta suavidad. Cuando vivíamos en un piso de alquiler en Vallecas, era una mujer que apenas se atrevía a respirar fuerte. Pero cuando la empresa creció, empezó a fichar cada día en la oficina, jugando a ser la gran señora. Y desde entonces, sus palabras hacia mí solo eran críticas y desplantes. Mi marido se dio la vuelta y sacó una pluma estilográfica Montblanc. El sonido, al quitar la tapa, me pareció inusualmente fuerte. «Elena, no tienes por qué ponerte nerviosa. No es nada importante. Unos fondos se han quedado bloqueados temporalmente debido a un gran contrato con una cadena de hipermercados. Si mis acciones personales caen en manos de prestamistas privados, la empresa entera podría peligrar. Por eso voy a pedir un préstamo, pero dicen que necesito el aval solidario de mi cónyuge. Es puro formalismo. Solo tienes que firmar y sellar aquí. No le des muchas vueltas». Su voz era suave, demasiado suave,
Resultaba extraño. En 10 años de matrimonio, ¿alguna vez este hombre me había mirado con tanto cuidado? Fingí leer los documentos mientras repasaba en mi cabeza lo que había estado viendo. Los últimos días, llegadas tarde por la noche, cargos en la tarjeta de empresa en lounges de hoteles de lujo en el barrio de Salamanca durante los fines de semana. Miles de euros gastados en boutiques de firmas femeninas en la Milla de Oro. Si de verdad fuera por el bien de la empresa, no tendría motivos para engatusarme así. ¿De verdad hay un problema en la empresa? Sí. Tú también lo sabes. ¿Cómo hemos levantado esta empresa? Si ahora no firmas, y la empresa se tambalea, todo el esfuerzo que hemos hecho se irá al garete. Entonces tú también serás responsable, ¿no? Intervino mi suegra desde el lado. Elena, se supone que el matrimonio es uno solo. ¿Vas a poner pegas en un momento así? Si tu marido está en apuros, la esposa debe dar un paso al frente. ¿Qué te cuesta poner una firma? Estás haciendo sufrir al chico. Yo también viví apoyando a mi marido de joven. Compórtate como una buena nuera. Firma rápido. ¿Cómo hemos levantado esta empresa? Esa era la única verdad. Cerré los ojos. Un momento. Pasaron por mi mente aquellos inviernos corriendo por Mercamadrid, calentando mis manos heladas con el aliento. El rostro de aquel hombre que me agarraba la mano y se secaba las lágrimas, prometiendo que nunca me dejaría sufrir. Y cuando abrí los ojos, tomé una decisión. Firmaría como ellos querían. Pero yo decidiría qué tipo de firma estamparía. Está bien. Si es para salvar la empresa, no puedo impedirlo. Firmaré. Al salir de mi boca una respuesta sumisa, vi cómo los hombros de mi marido se relajaban. Acerqué mi bolso a mis rodillas. Hice como que buscaba mi DNI y mi sello personal, pero metí la mano más al fondo. Mis dedos tocaron algo duro. Era un viejo sello de caucho que usaba en el almacén logístico para marcar los albaranes de recepción de paquetería. Un objeto que había metido en el bolso sin pensar el día anterior mientras ordenaba el almacén. Un sello de madera barato que solo tenía mis iniciales EV y la palabra recibido, sin ninguna validez legal como firma personal. En ese instante, algo encajó fríamente en mi mente. Lo saqué sin hacer ruido y lo escondí en la palma de mi mano. Abrí la almohadilla de tinta roja y presioné la base del sello. Mi marido y mi suegra miraban fijamente mis dedos, pero en esa habitación no había ojos capaces de distinguir si el sello rojo manchado de tinta era mi firma legal o un sello de almacén. Para distinguirlo, habría que compararlo con mi DNI y mi firma notarial. Y como descubriría más tarde, ellos ya tenían en sus manos una copia falsificada de mis documentos notariales. Unos documentos que yo nunca había solicitado. Presioné el sello con fuerza en el recuadro de la firma del documento. Quedó una marca roja y nítida. ¿Ya está? ¿No hace falta nada más? Cuando dejé el sello, no la pluma, mi marido soltó un suspiro de alivio. Mi suegra también se llevó la mano al pecho. Observé con rostro inexpresivo cómo los dos se relajaban al unísono, como si lo hubieran ensayado. Mi marido agarró los documentos casi arrebatándolos y los metió en un sobre marrón. Sus manos tenían prisa por cerrar el sobre, como si tuviera que asegurarlos antes de que yo cambiara de opinión. En el momento en que ese sobre se cerró por completo, el aire de la habitación cambió como por arte de magia. La primera en moverse fue mi suegra, la mujer que hasta hace un momento me llamaba nuera con una sonrisa. Se levantó de un salto del sofá, cogió un documento que estaba a su lado y lo lanzó sobre el escritorio. El papel se deslizó sobre la caoba y se detuvo frente a mí. Lo miré. Era una demanda de divorcio de mutuo acuerdo y un convenio regulador. Ya lo tenían preparado. Incluso la fecha estaba escrita. Ya has firmado el aval solidario, así que mi trabajo aquí ha terminado. La voz de mi suegra cambió en un instante. Baja y gélida, levantó la barbilla, me miró con ojos llenos de burla. Has estampado tu firma. ¿Qué vas a hacer ahora? El aval ya es firme. De nada. Sirve que llores o supliques que lo retiren. ¿Te crees que la ley va a tener en cuenta tus circunstancias? Venga,
Ahora divórciate limpiamente de mi hijo y lárgate de este despacho inmediatamente. Agradece que has podido comer y vivir, gracias a nuestra empresa, todo este tiempo. No dije nada. Miré a mi marido. Javier seguía mirando por la ventana, moviendo la pierna con nerviosismo. Su espalda, evitando mi mirada, asentía en silencio a las palabras de su madre. Javier, mírame. Cuando lo llamé, sus hombros se estremecieron. Pero no se dio la vuelta. ¿Tú también pensabas esto desde el principio? Simplemente haz lo que dice mi madre. No montes un escándalo. Es más cómodo, para los dos. Su voz no tenía fuerza, y seguía mirando por la ventana. Una notificación de ruptura de alguien con quien has compartido 10 años, dándote la espalda. En ese momento lo confirmé por completo. Yo había sido un escudo, y el escudo es un objeto que se desecha una vez que ha parado todas las flechas. ¿Lo has oído? Mi hijo también quiere terminar contigo. Ya no tienes sitio aquí. ¿Qué haces ahí parada como un pasmarote? Lárgate ahora mismo. Mi suegra se acercó y me empujó el hombro bruscamente. Perdí el equilibrio. Retrocedí un paso, pero no grité. No lloré ni me aferré a ellos. Simplemente miré alternativamente la demanda de divorcio sobre la mesa y el sobre que mi marido abrazaba contra su pecho. Algo dentro de mí sonrió fríamente, porque la única persona en esa habitación que sabía que los documentos dentro de ese sobre, ese aval de 5 millones de euros que tanto les aliviaba tener, eran solo papel mojado sellado con un sello de paquetería del almacén, era yo. Aunque la tinta roja pareciera igual, la identidad de esa firma solo se revelaría al compararla con mi DNI o mi firma notarial ante el banco. Y yo, que llevaba 10 años manejando las finanzas, sabía que el banco siempre realizaba un proceso de verificación de identidad del avalista antes de ejecutar un préstamo de esa magnitud. ¿Qué miras tanto? ¿Ahora te arrepientes? Es tarde para arrepentirse. ¿Tú misma? Lo has firmado con tu mano. Mi suegra se cruzó de brazos y soltó un bufido. Me enderecé lentamente. Sacudí el hombro para arreglarme la ropa. Miré una vez más la demanda de divorcio sobre la mesa y no cogí nada. Eso era cosa suya. Solo cogí mi bolso. El bolso donde volvía a estar el barato sello de madera con el que acababa de firmar. Doña Carmen. Cuando abrí la boca, mi suegra arqueó una ceja. Usé un tono formal, pero contuve mi voz para que no se filtrara ni el más mínimo temblor. He escuchado perfectamente sus palabras. Ha dicho que me largue, ¿verdad? Voy. No volveré aunque me lo pidan. Eso. Si lo hubieras entendido antes, nos habríamos ahorrado problemas. Pero, doña Carmen, me detuve con la mano en el pomo de la puerta y me di la vuelta. No olvide lo que acaba de decir. Ha dicho, ¿cómo piensas darle la vuelta a un aval que ya está firmado? ¿Verdad? Tendrá que hacerse responsable de esas palabras más adelante. ¿Qué? ¿Me estás amenazando ahora? Por el rostro de mi suegra cruzó una sombra de inquietud muy breve, pero pronto la cubrió de nuevo con una risita burlona. Seguramente pensó que esta nuera estaba diciendo tonterías acorralada antes de irse. Mi marido también se giró, ligeramente para mirarme entonces. Pero en su expresión no había ninguna sospecha. Creían que habían ganado. El documento estaba firmado y la esposa estaba siendo expulsada del despacho. No dije nada más. Giré el pomo y salí del despacho del director general. A mis espaldas. Mi suegra seguía diciendo algo en tono triunfal, pero su voz se cortó cuando la puerta de cristal se cerró. Al salir al pasillo, escuché el sonido de las carretillas elevadoras moviéndose en la zona de almacén, el sonido de los empleados preparando los pedidos. Eran los sonidos que había escuchado a diario durante 10 años. Los sonidos que me indicaban dónde estaba mi verdadero lugar. Me apoyé un momento en la pared, cerré los ojos. Mis dedos temblaban ligeramente. Sería mentira decir que no. Sentía el dolor de la traición. La última esperanza que había depositado en él, nombre de familia, se había roto por completo dentro de esa habitación. Pero no me quedé allí mucho tiempo.
abrí los ojos y saqué el móvil del bolso. Encendí la pantalla y busqué el número del equipo de riesgos del banco principal con el que trabajábamos. Como directora financiera, había hablado innumerables veces con ellos. Tenía guardado el nombre del responsable y su número directo. Tenía que ser yo la primera en verificar cómo se procesaba ese sello falso dentro del sobre y cuándo se programaría el procedimiento de verificación de identidad antes de la ejecución del préstamo. Ellos creían que la partida había terminado, pero la verdadera partida acababa de empezar. Caminando hacia la escalera de emergencia al final del pasillo, puse el dedo sobre el botón de llamada. Al otro lado de la ventana, los edificios de Paseo de la Castellana brillaban bajo el sol de la tarde. Solo entonces me di cuenta de lo lejos que había llegado desde aquel viejo camión donde compartíamos un bocadillo con las manos heladas hace 10 años, y de lo lejos que tendría que volver. Con los ojos fríos, me preparé en silencio para hacer la primera llamada. Hace 10 años, todo el patrimonio de mi marido era una vieja furgoneta Citroën, 15 de segunda mano. A las 3 de la madrugada sonaba la alarma sin falta. Al abrir los ojos con ese sonido, mi marido ya se estaba vistiendo, y yo me frotaba los ojos hinchados y cogía los guantes de trabajo. Cuando llegábamos a Mercamadrid, el mundo aún estaba oscuro. Para conseguir buen género antes de que empezara la subasta, teníamos que abrirnos paso entre los mayoristas y verificar el interior de las cajas una a una con una linterna. Olía una manzana para comprobar su aroma, presionaba la base de una lechuga para calibrar su frescura, y al pasar a la zona de pescados, el agua con hielo se filtraba en mis botas de goma y se me congelaban los dedos de los pies. Aún recuerdo vívidamente un día en que la lluvia invernal se convirtió en aguanieve. Aquel día, después de cargar toda la mercancía y terminar el reparto a los clientes, eran más de las 10 de la mañana. Como los dos nos habíamos saltado el desayuno, entramos en un bar de carretera cerca del mercado. Pedimos un bocadillo de tortilla grande y lo compartimos. Entonces mi marido me cogió la mano. Miró durante un buen rato mis nudillos, agrietados y cortados por el frío, y se le humedecieron los ojos. Elena, aguantemos un poco más. Te prometo que tendré éxito. Haré que nunca más tengas que tocar agua fría con estas manos. Te juro que no dejaré que sufras. Creí en esas palabras. Pude apretar los dientes porque creía en ellas. Yo llevaba la contabilidad de los clientes a mano. No teníamos dinero para un ordenador, así que el registro de los pagos pendientes anotado en cuadernos superaba los 20 volúmenes. ¿Qué frutería tenía cuántos días de crédito? ¿Qué supermercado pagaba cuándo? Llevaba todas esas cifras en la cabeza. Mi marido se encargaba de la conducción y las ventas, y yo de la gestión de la mercancía, las cuentas. Así rodábamos, encajados como engranajes. Cuando tuvimos 2 camiones, alquilamos una nave y contratamos empleados, y a los 3 años alquilamos una planta entera en un edificio de oficinas para colgar el cartel de Logística Vega S.L. Miré durante mucho tiempo el nombre de la empresa pegado en la puerta de cristal. Se me humedeció la nariz al pensar que aquel bocadillo compartido bajo el aguanieve del mercado de madrugada había llegado hasta aquí. El problema empezó cuando la empresa creció, cuando la facturación mensual superó los cientos de miles de euros. Mi marido cambió. Lo primero que cambió fue su ropa. Se quitó la ropa de trabajo manchada de grasa y empezó a insistir solo en trajes a medida. Los zapatos tenían que brillar y el reloj en su muñeca tenía que destellar. Con la excusa de reuniones externas y comidas de negocios, empezó a llegar tarde a casa con frecuencia, y a veces incluso pasaba la noche fuera. Mientras tanto, el trabajo real de la empresa recaía enteramente sobre mí. La presa perane presa pradanos, verificación de la mercancía de madrugada, las nóminas de los empleados, la negociación de precios con los proveedores. Todo pasaba por mis manos, y entonces apareció mi suegra. Durante la época del piso de alquiler en Vallecas, mi suegra había sido una mujer discreta. Cuando su hijo y yo pasábamos penurias conduciendo la furgoneta, rara vez se dejaba ver.
Pero cuando la empresa se volvió próspera, empezó a fichar cada mañana en la oficina. Se sentaba en el mejor sitio presentándose como la madre del director, pedía café. Y por la tarde se sentaba en el sofá observando a los empleados como si los vigilara. Una vez, paró a un joven empleado que estaba ocupado moviendo cajas en el almacén. Tú, chaval, ven aquí un momento. ¿Qué es todo esto en el suelo? Hay trozos de cartón rodando. ¿Vas a trabajar así delante de la señora? Si cobras un sueldo, tienes que ganártelo. El joven empleado bajó la cabeza sin saber qué hacer. Yo corrí rápidamente. Dije que lo limpiaría yo. Fue el momento en que la nuera, que nominalmente era la directora financiera, se convirtió en la encargada de la limpieza frente a su suegra. Los días que venían clientes importantes era peor. Si yo intentaba sentarme en la mesa de negociación con los datos de precios, mi suegra me tiraba de la manga. ¿Dónde se mete la nuera en una conversación de negocios entre hombres? No te creas que lo sabes todo por manejar 4 números. Anda, ve a la cocina y pela un poco de fruta, que los señores tendrán sed. Yo era empujada a la pequeña cocina de la oficina, con mi ropa de trabajo, a pelar peras. La persona que hacía un momento estaba ajustando al céntimo los precios de suministro con ese cliente, se convertía en la persona que servía fruta en un plato. Los clientes debían pensar que yo era solo una empleada administrativa más. En mis nudillos aún quedaban las marcas de los sabañones. Mercado de madrugada. Cada invierno se hinchaban y picaban. Sin embargo, en la muñeca de mi suegra empezaron a aparecer joyas de oro. Y el reloj en la muñeca de mi marido cambiaba cada temporada. Mis 10 años de sacrificio se habían convertido en joyas en sus cuerpos y en cicatrices en el mío. Cuando volvía a casa, me esperaba otra jornada. Si llegaba tarde y entraba en el recibidor arrastrando mi cuerpo agotado, mi suegra estaba recostada en el sofá del salón cambiando de canal en la teletienda. Al oírme, decía sin girar la cabeza, con el mando a distancia en la mano, ¿llegas ahora? Me muero de hambre. Si la nuera ha llegado, que prepare la cena, rápido. Yo entraba en la cocina sin tiempo ni para soltar el bolso. Aunque me temblaban las piernas de estar todo el día de pie. Me ponía el delantal. Fue una noche. Preparé una sopa con esmero y puse 4 platos de acompañamiento en la mesa. Pero mi suegra tocó los platos con los palillos con desdén y frunció el ceño. ¿Esto es una cena? Mi hijo gana millones fuera, y esta es la porquería de comida que le das. Si fueras a comer tú sola, pase. Pero darle esto a mí, precioso hijo, qué cómoda te has vuelto como nuera. Y tiró la cuchara que tenía en la mano sobre la mesa. Con un ruido metálico, el cuenco de sopa se tambaleó. El caldo salpicó y me cayó en el dorso de la mano, pero cogí la bayeta y lo limpié sin decir nada. Aquella noche detuve a mi marido cuando iba a entrar en el dormitorio. Javier, por favor, dile algo a tu madre una sola vez. Yo también vengo de trabajar todo el día en la empresa. No puedo vivir recibiendo este trato incluso al llegar a casa. Mi marido respondió con fastidio mientras se aflojaba la corbata. Otra vez con lo mismo. Estoy cansado. Mi madre no ha dicho ninguna mentira. ¿Por qué haces grande algo que se solucionaría si prepararas la comida en condiciones? ¿Te crees que eres la única que se esfuerza? Y cerró la puerta del dormitorio. Indiferencia. Ese era siempre el método que elegía ese hombre. Cuando su madre me acorralaba, cerraba la puerta como si no viera ni oyera nada. Yo recogí la cuchara del suelo. Volví a poner la mesa, limpié el caldo y fregué los platos, como si no hubiera pasado nada. La única razón por la que aguantaba así era esta empresa era mi sangre y mi sudor. No podía dejar caer en manos de esa gente, por culpa de su carácter, la empresa que había criado como a un hijo, calentándome las manos heladas bajo aguanieve de la madrugada. Aguanté mordiéndome el labio inferior. Pero a medida que se acumulaban los años de aguante, extrañamente, un rincón de mi corazón se iba enfriando cada vez más. Al principio lloraba de tristeza, luego no podía dormir de pura rabia.
pero llegó un momento en que ni siquiera me salían las lágrimas. Aunque el cuenco de sopa se tambaleara o volaran cucharas, me había convertido en una persona que lo limpiaba todo con serenidad. Las fiestas eran aún más crueles. Cuando se reunían los 19 miembros de familia política, mi suegra me dejaba clavada en la cocina y en el salón se deshacía en elogios hacia su hijo. Nuestro Javier tiene un don innato para los negocios. Ha levantado él solo esta gran empresa, empezando de cero con sus propias manos. ¿Qué ha hecho la nuera? Todo es gracias a que mi hijo es listo y capaz. En ninguna parte de esa casa se mencionaba que no había empezado solo, sino que habíamos empezado los dos conduciendo una furgoneta. Mis 10 años fueron borrados. Todo el mérito de la empresa se convirtió en la capacidad exclusiva de mi marido, y yo quedé como la nuera que solo cocinaba y pelaba fruta. Incluso el día que me quemé el antebrazo porque me salpicó aceite friendo empanadillas, mi suegra me dio un sermón en lugar de medicina. ¿Tanto escándalo por freír una simple empanadilla? Deberías haber tenido cuidado. No te hagas la víctima con los invitados esperando. Y termina de freír rápido. ¿Una nuera no puede aguantar ni esto en una fiesta? Metí el brazo en agua fría y volví a ponerme frente a la sartén. La zona donde se habían formado ampollas me ardía, pero no lo demostré. Sabía que si lo demostraba, solo recibiría reproches. Viviendo así, poco a poco aprendí. Para esta gente, yo no era una persona, sino un recambio, un engranaje que hacía funcionar la empresa, una pieza que, si se gastaba o se estropeaba, se podía cambiar en cualquier momento. El día que me hicieron firmar el aval de 5 millones, y el momento en que arrojaron la demanda de divorcio justo después, fueron la prueba más clara de esa verdad, pero eso fue después. En un rincón de mi corazón que se enfriaba, todavía quedaba algo que no podía soltar. El nombre de familia. Las lágrimas que derramó mi marido cogiéndome la mano en aquel bar de carretera. Aquella promesa de que nunca me dejaría sufrir. La tenue esperanza de que quizás volviera a sus orígenes. Por esa esperanza soporté aquel largo desprecio. Mirando atrás, esa esperanza era mi mayor debilidad. Y al mismo tiempo, cuando corté esa esperanza, yo misma, fue cuando finalmente recuperé la fuerza para levantarme. Por aquella época, no dormía bien por las noches. Había empezado a ver nombres desconocidos en los extractos de la tarjeta de crédito de mi marido. Gastos de comunidad de un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca, tiendas de firmas, de lujo, hoteles a altas horas de la noche. Eran cargos demasiado extraños para ser gastos de representación de la empresa. Los días que dormía fuera, no olía a alcohol. Un suave perfume de mujer se le quedaba impregnado. Algo estaba torcido. Lo intuía, pero aún no lo había confirmado. Quizás tenía miedo de derrumbarme en el momento en que lo confirmara. Entonces, una tarde, mi marido llegó a casa más temprano de lo habitual. Parecía de buen humor. Tarareaba mientras se acercaba y me daba un golpecito en el hombro. Elena, no hagas planes para este fin de semana. Hay un documento de la empresa que tenemos que tramitar. No es gran cosa. Solo mantén el tiempo libre. ¿Qué documento? ¿Qué tengo que hacer yo? Es un papeleo relacionado con un préstamo. No preguntes ahora. Lo verás el fin de semana. Tú solo tienes que firmar como te diga. Y se metió en la habitación. Me senté a la mesa y miré la sopa fría. Préstamo, documento, fin de semana. Esas palabras se superpusieron a los extraños cargos de tarjeta que había estado viendo esos días y sentí un escalofrío en la espalda. Algo grande se acercaba. Lo sentía vagamente. Y esa noche, por primera vez, en lugar de lágrimas, tuve otro pensamiento. Si ellos me exigían algo, fingiría aceptar sumisamente. Y pensé en qué debería preparar mientras tanto. Era una empresa en la que había invertido 10 años. El lugar donde estaban mis madrugadas, los abañones de mis nudillos y mi juventud entera. No podía permitir que esa gente me lo quitara sin más. Mientras ponía la olla al fuego para calentar la sopa fría,
Miré largamente la oscuridad al otro lado de la ventana. La luz fluorescente de la cocina parpadeaba con un zumbido. Bajo esa luz, los ojos de una persona que había aguantado mucho tiempo estaban cambiando poco a poco. Unos días antes de que mi marido dijera que tramitáramos los papeles el fin de semana, fui sola a la oficina un día que no había trabajo. La empresa estaba extrañamente silenciosa el sábado por la mañana. No había ruido de carretillas ni pasos de empleados. Me senté en el escritorio del responsable financiero en lugar del mío y accedí al sistema de la empresa. Como directora financiera, tenía autoridad para acceder a todos los registros de pagos. Abrí la pantalla de consulta del historial de uso de las tarjetas corporativas y ordené los últimos 3 meses por fecha. Al ir bajando línea por línea, mi dedo se detuvo. Había varios cargos realizados a altas horas de la noche, los fines de semana en el lounge de un hotel de lujo en el barrio de Salamanca, 2.000 euros, 3.000 euros de una sola vez. A su lado, tiendas de ropa de marca femenina, la sección de joyería de El Corte Inglés, gastos de comunidad de un apartamento en Salamanca, pagos automáticos. Todo dinero que había salido de la tarjeta corporativa de la empresa. Los horarios eran extraños para hacer gastos de representación y los conceptos eran aún más extraños. No tenía sentido hacer lobby a los compradores de grandes superficies en tiendas de lujo femenino. Hice capturas de pantalla y saqué una copia impresa de los extractos. Mientras las hojas salían una a una de la impresora, sentí un dolor opresivo en la boca, del estómago. Aunque lo sospechaba, verlo desplegado en cifras ante mis ojos era diferente. Guardé los extractos impresos en una carpeta en el fondo de mi bolso. El lunes por la mañana, cuando mi marido volvió de unas gestiones externas e iba a pasar por delante de mi sitio, puse los extractos sobre la mesa y lo llamé. Javier, mira esto, no pases de largo. Mi marido se detuvo y miró los papeles. Su expresión se endureció por un momento, pero enseguida levantó la voz. ¿Quién eres tú para rebuscar en esto? Todos son gastos de representación para conseguir contratos con los hipermercados. Para conseguir un gran contrato hay que gastar este dinero. No sabes de negocios, no juzgues a la gente por 4 números. ¿Las tiendas de lujo femenino también son representación? ¿Y el lounge del hotel de madrugada? ¿Quieres que me crea eso? A las reuniones de representación también pueden venir las esposas de los directivos. Tengo que informarte de cada detalle, por eso digo que las mujeres no entienden los grandes negocios. Al quedarse sin argumentos, mi marido cogió un grueso fajo de documentos que había en el escritorio de al lado y lo arrojó con nerviosismo sobre mi mesa. Los papeles se esparcieron y cayeron sobre el teclado. No metas las narices donde no te llaman y ponte a cuadrar el inventario del almacén. Ese es tu trabajo. De los asuntos importantes me encargo yo. No te hagas la lista y estropees los contratos. Cuadra el inventario. Cuadra el inventario del almacén. Eso fue lo que le dijo a la esposa con la cuatra, que había levantado la empresa durante 10 años. Recogí los papeles esparcidos, en silencio. Me temblaban las manos, pero no lo demostré. Sabía que no ganaría nada, levantando la voz allí. Esa tarde, mi suegra vino a casa. Parecía que mi marido ya le había contado lo sucedido durante el día. Nada más entrar en el recibidor, me señaló con el dedo. «¿Qué vergüenza has montado hoy en la empresa? Tu marido se mata a trabajar, fuera para traer millones. ¿Y tú le registras los extractos de la tarjeta y le montas una escena? ¿Dónde has aprendido esos malos modales? ¿Te has propuesto arruinar el futuro de tu marido?» Doña Carmen, solo lo verifiqué porque los cargos de la tarjeta eran extraños. ¿Y qué si no lo son? Cierra el pico. Mi suegra se acercó y me empujó la frente con el dedo con fuerza. Tan fuerte que retrocedí. Si hicieras bien tu papel de mujer en casa, ¿crees que mi hijo miraría afuera? Si un hombre mira a otro lado, es porque no tiene dónde refugiarte en casa. Todo esto pasa porque tú no lo haces bien. Antes de criticar a tu marido, mira tu propia facha. Eres tú la que falla. ¿Lo entiendes? Fue como si me clavaran un puñal en el pecho. La lógica de culpar a la esposa
cuando las pruebas de la infidelidad del marido estaban delante de sus ojos. No, respondí. Ya había aprendido en 10 años que no servía de nada responder a esta gente porque no entraban en razón. En cambio, guardé los extractos en el fondo de un cajón y decidí otra cosa ese día. Discutir por los extractos de la tarjeta no tenía sentido. Necesitaba pruebas reales. No suposiciones, sino pruebas irrefutables que cualquiera pudiera ver. La oportunidad llegó esa misma noche. Mientras mi marido entraba en el baño para ducharse, al confirmar que se oía el ruido del agua, salí sigilosamente al recibidor. Bajé al garaje subterráneo y abrí la puerta del conductor del coche de mi marido. La cámara de salpicadero dashcam que había detrás del espejo, retrovisor, que mi marido había instalado por si acaso había accidentes. Extendí la mano y saqué la tarjeta micro SD de la ranura del dispositivo. Mis dedos temblaron ligeramente al empujar la pequeña tarjeta con la uña. Subí a casa rápidamente con la tarjeta en la mano. Mi marido aún se estaba duchando. Entré en la habitación pequeña, cerré la puerta y conecté la tarjeta a mi portátil. Aparecieron en orden cronológico los archivos de video de conducción de la Kino. Última semana. El corazón me latía con fuerza. Reproduje el archivo más reciente. En la pantalla, el coche de mi marido se detuvo frente a un edificio. Poco después, la puerta del copiloto se abrió y subió una mujer joven y desconocida. Parecía tener unos 30 y muchos años. Mi marido extendió la mano con naturalidad y rodeó el hombro de la mujer. El coche arrancó y las voces de los dos quedaron grabadas nítidamente en el micrófono de la dashcam. Cariño, ¿cuándo termina el contrato de alquiler de ese ático? No puedo esperar. Más, quiero mudar mis cosas ya. Aguanta un poco. Va a entrar un dinero grande de la empresa. Cuando se arregle eso, te solucionaré lo del ático y todo lo demás. ¿Lo prometes de verdad? Sabes que solo estoy esperando porque confío en ti, ¿verdad? A la voz mimosa de la mujer le siguió la risa de mi marido. El coche se deslizó hacia el aparcamiento subterráneo de un hotel. Miré fijamente la pantalla y tomé aire. Me temblaban las puntas de los dedos, pero apreté los dientes y aguanté. No podía derrumbarme aquí. Lo que necesitaba en este momento no eran lágrimas, sino registros. Volví a reproducir el vídeo desde el principio y capturé una a una las escenas donde las caras se veían con claridad. El rostro de la mujer, el momento en que mi marido le rodeaba el hombro, el tramo de la conversación donde se mencionaba el alquiler del ático. Copié enteros algunos archivos de vídeo que contenían los audios clave y los subí a mi nube personal y los guardé una vez más en una pequeña memoria USB que tenía preparada aparte. Me daba ansiedad tenerlos en un solo sitio. El ruido del agua cesó. Saqué rápidamente la tarjeta del portátil. Tenía que volver a bajar al garaje antes de que mi marido saliera del baño. Salí sigilosamente al recibidor con solo una rebeca fina sobre el pijama. El corazón me latía en la garganta. Inserté la tarjeta en su ranura original en el garaje como si nada hubiera pasado y cerré la puerta del conductor sin hacer ruido. Cuando volví a subir a casa, mi marido salía al salón secándose el pelo. ¿Dónde has ido a estas horas? Sin decir nada. He ido a tirar el reciclaje un momento. Ya he vuelto. Respondí como si nada y entré en la cocina. Me serví un vaso de agua y lo bebí, pero la mano que sostenía el vaso todavía temblaba ligeramente. Pero mi expresión era serena. Aquella noche, me quedé sentada mucho tiempo en el sofá del salón a oscuras. No es que no tuviera ganas de plantarle los vídeos a la cara y pedirle explicaciones inmediatamente. Pero si hacía eso, el resultado era obvio. En cuanto mi marido supiera que le había pillado, se pondría a la defensiva inmediatamente. Desviaría los activos de la empresa al extranjero, ocultaría bienes a nombre de terceros o destruiría pruebas. Y entonces yo acabaría sin nada en las manos, solo habiendo desahogado mis emociones. La mente de alguien que había llevado la contabilidad durante 10 años funcionó con frialdad. Las cartas que yo tenía ahora eran cartas que ellos aún desconocían.
el aval de papel mojado, firmado con el sello de almacén, y las pruebas de infidelidad que acababa de conseguir. Estas cartas eran más poderosas cuando ellos no las conocían. Si las soltaba, ahora dejándome llevar por las emociones, las cartas perderían su fuerza al instante. Decidí aguantar. Una vez más. Solo que esta vez mi aguante era diferente al de antes. Si antes aguantaba por impotencia, esta vez aguantaba para ganar. Era el mismo silencio, pero lo que contenía era completamente diferente. Di vueltas en la cama hasta la madrugada y dormí un poco. A la mañana siguiente, me maquillé con más esmero de lo habitual. Borré meticulosamente con base de maquillaje los rastros de haber intentado no llorar toda la noche, los rastros del insomnio. El rostro en el espejo estaba sereno. El rostro de una persona a la que no le pasaba nada. Tenía un poco de ojeras, pero también las cubrí con corrector. Al entrar en el vestíbulo de la empresa de camino al trabajo, la señora de la limpieza que estaba limpiando por la mañana me saludó. «Buenos días, jefa. Hoy también es la primera en llegar». «Sí, buenos días. Hace muy buen día hoy», respondí al saludo sonriendo. Al entrar en la oficina, un par de empleados que habían llegado temprano se levantaron de sus asientos y saludaron. Les di los buenos días alegremente, mirando a los ojos a cada uno. Puse agua en la cafetera y desplegué los datos de los pedidos de un proveedor con los que había estado lidiando ayer. Por fuera, era la directora financiera diligente de siempre. Pero en mi cabeza corría otro reloj. El rostro de la mujer en el video de la dashcam, la palabra ático de alquiler, las palabras de mi marido sobre el dinero grande que entraría en la empresa. Las piezas iban encajando una a una, la deuda que tenía mi marido, esa mujer y el dinero que pronto entraría en la empresa. Empecé a ver vagamente el contorno del cuadro de cómo se conectaba todo esto. Para eso, aún quedaban cosas por confirmar. ¿Cuán grande era exactamente la deuda que tenía mi marido? ¿Para qué era exactamente ese aval de 5 millones? ¿Y qué más habían hecho a mi nombre? El café terminó de hacerse. Cogí la taza, caminé hacia la ventana y miré hacia abajo, a la calle Castellana brillando bajo el sol de la mañana. El café, caliente, me bajó por la garganta. Volví al escritorio y mientras seguía firmando los datos de los pedidos, tomé una decisión en silencio. Decidí que lo siguiente sería abrir la caja fuerte del escritorio de mi marido, porque debía de haber algo que yo aún desconocía, que hacía que ese hombre me empujara tan descaradamente hacia el precipicio. Las puntas de mis dedos tecleando en el teclado estaban un poco más tranquilas que ayer. Mientras organizaba una a una las cosas que tenía que confirmar, mi mente, que había estado tambaleándose toda la noche, se había vuelto más firme. Asentí con una sonrisa a un empleado que pasaba y volví a fijar la vista en la pantalla. Sobre ese tablero donde ellos creían haber ganado, yo estaba urdiendo en silencio un nuevo tablero que solo yo conocía. La oportunidad llegó unos días después. Fue una mañana en la que mi marido fue de viaje de negocios de 2 días con la excusa de agasajar a unos clientes de provincias. Esperé hasta confirmar por la ventana que había salido completamente del aparcamiento de la empresa antes de dirigirme al despacho del director general. Yo, como directora financiera, custodiaba la llave maestra para la gestión de los activos de la empresa, la pequeña caja fuerte empotrada en el interior del escritorio del director. Mi marido debía pensar que solo él tenía la llave, pero yo, que gestionaba el inventario de activos, conocía la ubicación de la llave de repuesto. Cerré la puerta y bajé las persianas. Sentí frío en las puntas de los dedos. La puerta de la caja fuerte se abrió con un clic. De lo más profundo del interior salió un grueso sobre de papel. Al volcar el sobre el escritorio, se desparramaron unos papeles con letras rojas impresas. Eran requerimientos de pago de préstamos, enviados por empresas de prestamistas privados y varias entidades financieras de crédito rápido. Se me entumecieron las manos al ir pasando las hojas. Requerimiento de devolución del principal. Aviso de intereses de demora máximos.
Al ir sumando los importes hoja por hoja, el total se acercaba a los 5 millones de euros. No eran fondos operativos para la empresa. Al contrastar los motivos de los préstamos y los historiales de transferencia, una cantidad considerable había ido a parar a sitios de apuestas deportivas, ilegales. El resto eran el alquiler de un ático en el barrio de Salamanca, los gastos de comunidad mensuales y los pagos a plazos de tiendas de lujo. Era la casa que le había puesto a la mujer del video de la dashcam. Mi marido no había invertido 5 millones en la empresa, sino en juego y en una doble vida. Y para cubrir esa deuda había puesto a su mujer como avalista solidaria. Se me cortó la respiración, pero seguí rebuscando en el sobre, y mi mano se detuvo en el fondo del montón de documentos. Era un poder notarial expedido a mi nombre. La fecha de expedición era reciente. El problema era que yo nunca había solicitado ese documento. No había ido a ninguna notaría ni había autorizado a nadie. Un documento que solo se expide si el interesado va personalmente o firma una autorización oficial estaba allí delante de mis ojos sin haber pasado por mis manos. Mirándolo fijamente durante un buen rato, de repente recordé algo. Hacía un par de meses, mi suegra me había pedido prestado mi DNI y mi firma un momento, diciendo que haría un recado burocrático por mí. Dijo que tenía que sacar un certificado de empadronamiento. Se los di sin pensarlo mucho. Incluso agradecí que la suegra hiciera un recado de la nuera en su lugar. Pero con ese DNI y esa firma, había obtenido fraudulentamente un poder notarial a mi nombre a mis espaldas. Me temblaban las manos violentamente. Esto no era un simple desprecio o ninguneo. Era un delito flagrante. Saqué el móvil y fotografié el poder notarial desde varios ángulos, para que se vieran nítidamente la fecha de expedición, el notario emisor y el propósito. También fotografié uno a uno los requerimientos de pago de las deudas o desplegados. Las fotos salieron desenfocadas un par de veces porque me temblaban de las manos, pero respiré hondo y volví a hacerlas. Mientras tanto, terminé de encajar la última pieza del rompecabezas. El documento de aval solidario de 5 millones que había sellado con el sello de almacén ese día en el despacho del director. A los contratos de aval que se presentan al banco se debe adjuntar un poder notarial o una legitimación de firma. Ellos debían de haber adjuntado ya poder notarial obtenido fraudulentamente a ese documento de aval. Intentaban completar un aval de 5 millones a mi nombre, sin tener en cuenta mi verdadera voluntad. Creerían que el documento estaba completo con solo obtener el sello. Ya tenían el poder notarial en sus manos, solo que había una cosa que ellos no sabían, que el sello que yo había estampado no era mi firma legal. La firma registrada en el poder notarial y la forma del sello de almacén estampado en el documento son diferentes. En el momento en que el banco comparara ambos en el proceso de verificación de identidad, ese documento se convertiría en papel mojado. Guardé los documentos que había fotografiado en él sobre tal como estaban, cerré la caja fuerte, subí las persianas y salí del despacho del director como si no hubiera pasado nada. El corazón aún me latía con fuerza, pero mi mente estaba más clara que nunca, como el hielo. Esa tarde tuve que pasar cerca de El Corte Inglés de Castellana porque tenía una reunión con un cliente. Al entrar al vestíbulo después de aparcar en el subterráneo, me detuve al descubrir una espalda familiar en la entrada de la zona VIP. Era mi suegra, pero no estaba sola. Una mujer joven estaba a su lado, cogida de su brazo. Instintivamente, me escondí detrás de una columna. Al ver la cara de esa mujer, se me heló el corazón. Era la mujer del video de la dashcam, la misma persona que se apoyaba en el hombro de mi marido y hablaba del ático. Las dos salían caminando, riendo alegremente, con las manos llenas de bolsas de la compra de marcas de lujo. Vi cómo mi suegra le daba unas palmaditas cariñosas en el dorso de la mano a esa mujer. Contuve la respiración y me pegué a la pared del lado de la escalera de puesta emergencia. Las dos se acercaron hacia donde yo estaba. Se oyó la voz de mi suegra. ¡Ay!
aguanta solo un poco más. En cuanto Javier consiga el aval, se acabaron las preocupaciones por las deudas. Pronto entrará un dinero grande en la empresa. Cuando entre eso, lo liquidamos todo y empezamos de nuevo. Muchas gracias, suegra. Yo he confiado solo en Javier y lo he dejado todo arreglado. Ahora solo falta quitar de en medio a esa mujer limpiamente. Ya están preparados hasta los papeles del divorcio. Como ya ha firmado, no puede echarse atrás. Espera un poco. Esa mujer, se referían a mí. Escuché la conversación de las dos hasta el final pegada a la pared. Y así, el cuadro se completó de principio a fin. Arruinar a la esposa legítima, a mí, atándome a un aval de 5 millones, y luego, el marido se quedaría con los 70 millones del pago de los proveedores que entrarían pronto en la empresa para montar una nueva vida con esa mujer. Mi suegra era cómplice de ese plan. No solo encubría la infidelidad de su hijo, sino que lideraba la trama para echar a la nuera. Me hervía la sangre. Me palpitaban las sienes y me faltaba el aire, pero no emití ningún sonido. En cambio, saqué el móvil con manos temblorosas, fotografié sus espaldas cariñosas en ráfaga. La escena de mi suegra y esa mujer, cogidas del brazo y llevando las bolsas de la compra. Serían fotos que se convertirían en pruebas irrefutables más adelante. Incluso después de que las dos desaparecieran por la puerta giratoria, me quedé en ese sitio durante mucho tiempo. Me fallaron las piernas y me apoyé en la Paired, la empresa en la que había invertido 10 años. El bocadillo compartido bajo el aguanieve de la madrugada. La promesa de que nunca me dejaría sufrir. Todo eso estaba a punto de desaparecer dentro de las bolsas de la compra de esas dos personas. Después de mucho rato, despegué las manos de la pared. No me salieron lágrimas. La rabia era demasiado fría para que salieran lágrimas. Al volver a la oficina después de la reunión con el cliente, me senté en mi sitio con el mismo rostro de siempre. Me esperaba una montaña de documentos de aprobación relacionados con el contrato de la cadena de hipermercados. Ajusté al céntimo los precios de suministro, de los que dependía la supervivencia de la empresa, verifiqué las rutas logísticas y tramité las aprobaciones de pago una a una. Yo me había dejado la piel durante meses para conseguir ese contrato. Durante ese tiempo, ellos habían estado afilando cuchillos a mi espalda y eligiendo copas de champán, preparándose para tragarse, enteros, los frutos de mi trabajo mientras yo me desvivía por salvar la empresa. Hacia la hora de salir, mi marido, que había vuelto temprano del viaje, se acercó a mi sitio. Parecía de buen humor. Elena, mañana te llamarán del banco. Dicen que hay un procedimiento de verificación de identidad antes de ejecutar el préstamo del aval. Cuando te llamen, solo tienes que responder: sí, es correcto. No es difícil, ¿verdad? Y me dio un golpecito en el hombro y pasó de largo. Era el toque de alguien que consideraba que la esposa, que no sabía nada, solo tenía que responder sumisamente. Asentí sin apartar los ojos del monitor. Sí, entendido. Mientras respondía como una tonta, por dentro pensaba diferente. Que esa llamada de verificación de identidad sería mi primera arma para derribar por completo el tablero que ellos habían montado. Mi marido creía que el banco me llamaría a mí, pero yo pensaba llamar al banco antes de que ellos me llamaran. Mi marido entró en el despacho del director tarareando. Firmé el último documento de aprobación en la pantalla y apagué el ordenador en silencio. Dentro de mi bolso estaban el USB con las pruebas de la infidelidad, el móvil con las fotos de los requerimientos de pago, y el poder notarial falsificado había hecho en la caja fuerte de mi marido y el sello de almacén. Ya estaban reunidas todas las cartas, solo quedaba cuándo y cómo usarlas. Al salir de la oficina, miré el cielo que oscurecía al otro lado del ventanal del vestíbulo. Todo estaba a punto de empezar con una llamada que yo haría a la casín mañana siguiente. Los ojos de una persona que había aguantado mucho tiempo miraban ahora hacia adelante sin temblar. La noche que confirmé la existencia del poder notarial falsificado, me tumbé en la cama y miré el techo durante mucho tiempo. No tenía sueño, pero no fue un
tiempo que pasé dando vueltas en la cama. Repasé una y otra vez en mi cabeza la llamada que haría a la mañana siguiente. ¿A quién llamar? ¿Qué decir primero? ¿En qué orden contar los hechos? Yo, que había hablado innumerables veces con los responsables del banco como directora financiera, sabía que esta llamada era diferente, porque no era una gestión de la empresa, sino una llamada para recuperar mi vida. Cuando empezó a clarear al otro lado de la ventana, ya tenía organizado el orden en mi mente, y dormí un poco. A la mañana siguiente, si hubiera seguido las instrucciones de mi marido, debería haber esperado dócilmente la llamada de verificación del banco. Pero no, esperé esa llamada. Después de llegar al trabajo y fingir que me ocupaba de las tareas de la mañana, observé los sitios de los empleados de alrededor. Todos estaban concentrados en su trabajo. Cogí el móvil haciendo como que recogía unos datos y salí sigilosamente hacia la escalera de emergencia. De pie en el descansillo desierto, marqué el número directo del equipo de riesgos del banco principal. Después de 2 tonos, se oyó la voz familiar del responsable. Sí, equipo de riesgos. Buenos días, soy Elena Vega. Bajé la voz y la modulé con claridad. Pronuncié cada palabra con nitidez para con entidez, que no se filtrara el temblor. Sé que hay un préstamo en curso a nombre de mi marido, Javier Ortega, director de Logística Vega, en el que figuro como avalista solidaria. Les llamo personalmente para verificar la autenticidad del procedimiento, ya que yo no he firmado ni sellado voluntariamente ese documento de aval en ningún momento. Se hizo el silencio al otro lado de la línea por un momento. El responsable pareció percibir la gravedad de la situación. Un momento, por favor, señora Vega, ¿quiere decir que no tenía intención de ser avalista solidaria? Exacto. Se lo diré con precisión. El sello estampado en ese documento no es mi firma legal. Es un sello de almacén que se usaba antiguamente. Si lo comparan con mi firma notarial, verán que la forma es diferente. Y el poder notarial adjunto tampoco es un documento que yo haya solicitado o cuya solicitud haya autorizado. Ha sido obtenido fraudulentamente por una persona que me pidió prestado el DNI y la firma. La voz del responsable se volvió mucho más prudente. Señora Vega, necesitamos verificar con exactitud lo que acaba de decir. ¿Podemos proceder a grabar el procedimiento de verificación de identidad del avalista? Dejaremos constancia oficial de la declaración que acaba de hacer. Sí. Háganlo, por favor. Yo también prefiero que lo graben. Comenzó la grabación. Volví a declarar, esta vez con más calma, que el sello no era mi firma legal, que el poder notarial había sido obtenido fraudulentamente. Y añadí una cosa más, y les contaré el contexto. Justo después de establecer este aval, mi suegra me amenazó tirándome una demanda de divorcio preparada de antemano y diciéndome que me largara. El plan desde el principio era atarme a este aval y echarme. Yo no he consentido ni el 1% de este aval solidario de 5 millones. Así que les ruego que detengan inmediatamente la tramitación del aval e impidan la ejecución del PURDA préstamo. Se oyó el sonido del teclado al otro lado de la línea. Poco después, el responsable respondió: Señora Vega, entiendo perfectamente la situación. En casos así, nosotros también debemos actuar con mucha cautela, ya que podría derivar en un fraude financiero o un conflicto por uso indebido de documentos privados y sellos. Su declaración de rechazo y los indicios de falsificación que acaba de exponer han quedado guardados en el sistema de grabación. Dado que no se ha podido verificar la identidad del avalista solidario, procederemos a rechazar inmediatamente el aval y la ejecución del préstamo en cuestión. Menos mal que se ha verificado antes de la ejecución. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Colgué el teléfono. Me apoyé en la pared del descansillo y cerré los ojos un momento. Era el momento en que se soltaba el primer nudo. El aval de 5 millones que ellos habían metido en el sobre con tanto alivio acababa de quedar anulado dentro del sistema del banco. La burla de ¿qué vas a hacer ahora que ya has
firmado, había sido revertida con una sola frase de rechazo del responsable del banco. Una leve sonrisa asomó a mis labios. Pero no podía detenerme aquí, porque impedir el aval no era el final. Mi marido seguía siendo el director de la famosa empresa y el dinero que entraría pronto estaba en sus manos. Si no ataba también esa fuente de dinero, no podría proteger la parte de mi patrimonio que me correspondía ni siquiera divorciándome. Abrí el bolso y verifiqué en orden los datos que tenía preparados. El USB con las pruebas de la infidelidad, las fotos de los requerimientos de pago de 2,5 millones hechas en la caja fuerte de mi marido, las fotos del poder notarial obtenido fraudulentamente, los extractos de la tarjeta corporativa. Estaba todo sin faltar nada. Ese día a la hora de comer, salí de la oficina con la excusa de una gestión externa. Me dirigí al despacho de un abogado matrimonialista que había reservado unos días antes. Desplegué los documentos uno a uno en orden sobre la mesa de la sala de reuniones. El abogado, que llevaba gafas gruesas, hojeó rápidamente los documentos, reprodujo el video de la dashcam en su portátil. El abogado, que miró la pantalla durante un buen rato, asintió con la cabeza. Está todo muy bien organizado. Los indicios de infidelidad son claros en el video, y a esto se añaden los indicios de uso fraudulento de documentos notariales. La probabilidad de ganar la demanda de divorcio, la división de bienes y la indemnización por daños y perjuicios es muy alta. El cónyuge culpable es evidente. Ganar el juicio no es suficiente. Señalé con la punta del dedo las fotos de los requerimientos de pago que había sobre la mesa. Esta persona sigue teniendo una deuda de 2,5 millones a su nombre con prestamistas. Pronto entrarán 70 millones de euros en la empresa por el pago de proveedores. Si esta persona desvía los bienes o se gasta todo el dinero, mientras dura el proceso de divorcio, yo no podré recuperar ni un céntimo de mi parte. Por favor, bloquéenle los bienes para que no puedan desaparecer junto con la presentación de la demanda. El abogado se ajustó las gafas y me miró un momento. Y empezó a tomar notas. Se refiere a medidas cautelares. Bien, pero hay que elegir el método con cuidado. Si tocamos directamente las cuentas de la empresa, la propia empresa se tambaleará y el valor de los activos podría disminuir. Usted también tiene participaciones en esa empresa, así que saldría perdiendo. Es cierto, hay que mantener la empresa viva. Esos también son mis 10 años. En cambio, quiero atar solo lo personal de mi marido. Decidimos el método. Acordamos no tocar las cuentas de la empresa. En su lugar, decidimos solicitar un embargo preventivo sobre la totalidad de las participaciones de la empresa que estaban a nombre personal de mi marido. Incluso preparamos la fianza que exigiría el juzgado. Y una cosa más. Decidimos solicitar también el embargo de los créditos salariales de la nómina de director general que mi marido recibía cada mes de la empresa y de los dividendos anuales. Si se bloqueaban las acciones, mi marido no podría vender sus participaciones para pagar la deuda. Si se bloqueaban la nómina y los dividendos, se cortaría por completo el flujo de fondos personales que entraba cada mes. Aunque se acumulara dinero en las cuentas de la empresa, si el director usaba el dinero de la empresa para pagar deudas personales, eso constituiría inmediatamente un delito de apropiación indebida o administración desleal. Al final, caería en una situación en la que no podría usar ni un céntimo, aunque tuviera el dinero delante de sus ojos. Prepararé la documentación en 2 días, dijo el abogado. Yo organicé allí mismo cómo reunir los fondos necesarios para la fianza. Acordamos el orden. Preparar y presentar primero la solicitud de embargo preventivo de acciones y unos días después presentar adicionalmente la solicitud de embargo de créditos salariales y dividendos. Era más seguro ir apretando los nudos uno a uno, sin dejar huecos que hacerlo todo de golpe. Le haré una pregunta. El abogado me miró mientras recogía los documentos. La otra parte no ha sospechado nada en absoluto mientras usted preparaba todo. ¿Esto hasta este punto? No. Respondí en voz baja, porque sigo yendo a la empresa como siempre. Saludo sonriendo cada día
y firmo los documentos de aprobación. Esa gente cree que sigo ahí pegada, porque no tengo a dónde ir. El abogado me miró un momento y asintió. No preguntó más. En 2 días se completó la solicitud de embargo preventivo de acciones. Se presentó junto con la fianza requerida por el juzgado. A continuación, preparamos sin fisuras la documentación para el embargo de la nómina de director y los dividendos y la presentamos unos días después. En el momento de entregar los documentos en la ventanilla de registro y recibir el justificante, me temblaron muy ligeramente las puntas de los dedos. No era miedo, sino el temblor que proviene de que algo que se ha aguantado durante mucho tiempo finalmente toma forma. Solo salí del despacho del abogado después de recibir la confirmación del funcionario de que la solicitud de embargo preventivo había sido admitida a trámite y que la resolución judicial se enviaría en breve. Al salir del edificio, el sol de la tarde me deslumbró. Compré un café para llevar en una cafetería cercana y me dirigí de nuevo a la empresa. Al entrar en el vestíbulo, todo seguía como siempre. Los empleados trabajaban en sus sitios y vi a mi marido caminando por el pasillo del fondo tarareando. Él no sabía nada de qué documentos acababa de presentar yo hace un momento ni de qué lazo se había cernido sobre sus fuentes de financiación. Me senté, dejé el café y desplegué los documentos de aprobación pendientes. Fui firmando uno a uno en la casilla de aprobación de pedidos sin apartar la vista del monitor. Mi marido pasó por mi lado, miró por encima de mi hombro de reojo, dijo: «Trabaja duro, trabaja». «Sí, tú dedícate a hacer esas cosas». «Sí». Respondí brevemente sin apartar los ojos de la pantalla. Miré de reojo su espalda mientras entraba en el despacho del director. Esa persona ni siquiera sospechaba que llegaría a su escritorio dentro de unos días, ni que el tablero ya se había dado la vuelta con una llamada que yo había hecho primero en lugar de la llamada de verificación del banco que debería haber llegado. El café se estaba quedando tibio. Terminé de firmar el último documento de aprobación y dejé el bolígrafo en silencio. Al otro lado de la ventana, la tarde y de Madrid se iba apagando. Ahora solo quedaba esperar a que pasara el tiempo. Mientras tomaba un sorbo del café frío, imaginé en silencio la siguiente escena, hasta el día en que la resolución judicial llegara al escritorio de mi marido. Unos días después de que yo llamara discretamente al banco para que rechazaran el aval solidario y el préstamo, ocurrió algo grande en la empresa. El contrato de suministro firmado con la cadena de hipermercados comenzó con éxito y llegó una notificación de que el primer pago de varios millones de euros enviado por el cliente se ingresaría en la cuenta de la empresa. Era el contrato que yo había conseguido desviviéndome durante meses. Era el resultado de haber ajustado precios, diseñado rutas logísticas y convencido a los compradores cada madrugada. El empleado de contabilidad confirmó la notificación de ingreso y corrió al despacho del director. Poco después se oyeron aplausos y vítores desde el interior de la habitación que resonaron hasta el pasillo. Eran las voces de marido y mi suegra. Mi suegra estaba sentada en el despacho del director desde la mañana, no sé cuándo había llegado. «Ya está. Por fin ha entrado. Ya está hecho. Mamá, con esto podemos liquidar a los prestamistas y empezar de nuevo con lo que sobre. Sí, hijo mío, has trabajado mucho. Ahora solo queda liquidar a esa mujer y se acabó». Escuché en silencio desde mi sitio las risas que llegaban a través de la puerta cerrada. Seguí firmando documentos de aprobación sin cambiar ni un ápice mi expresión. Ellos creían que ese dinero era suyo, pero el dinero que había entrado en la cuenta de la empresa eran activos corporativos. Era dinero que, en el momento en que el director lo tocara para pagar deudas personales, se convertiría en apropiación indebida. Ellos aún no conocían esa trampa. 2 días después de que se ingresara el dinero, un grueso correo certificado llegó al despacho del director pasando por la sala de correo. Era un sobre, enviado por el juzgado. Dentro estaban las resoluciones judiciales del embargo preventivo de acciones y el embargo de nómina y dividendos.
Eran el resultado de los documentos que yo había presentado con el abogado unos días antes. Mi marido ya estaba nervioso desde hacía días tras recibir la notificación del banco de que el aval había sido rechazado y el préstamo frustrado, como el préstamo para cubrir la deuda de 2,5 millones con los prestamistas se había bloqueado. Las presiones de los usureros le estaban apretando el cuello. En medio de eso, abrió el sobre certificado que había llegado, y en el momento en que vio la palabra embargo en la resolución, se oyó un estruendo como de algo cayéndose en el despacho del director. La puerta se abrió de golpe, y mi marido salió corriendo con el rostro pálido y los documentos arrugados en la mano. Corrió directamente a mi sitio y arrojó el fajo de papeles por encima del biombo. Los papeles se esparcieron sobre mi teclado. Tenía los ojos inyectados en sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Lo has hecho tú, ¿verdad, Levanté la cabeza lentamente sin apartar las manos del teclado y respondí con voz seca. En el proceso de verificación del banco, tu aval de 2,5 millones ha quedado anulado porque la firma era diferente y el poder notarial había sido obtenido fraudulentamente. Ahora esa deuda queda únicamente a tu nombre. ¿Y qué? ¿Qué dices? Y esos documentos son las resoluciones judiciales que embargan tus acciones, tu nómina y tus dividendos. Ahora todas tus fuentes de dinero personales están bloqueadas. El rostro de mi marido se volvió blanco como el papel. La deuda de 2,5 millones quedaba únicamente a su nombre, y el doble embargo que yo había interpuesto había bloqueado por completo las únicas fuentes de fondos para pagarla, la nómina y los dividendos. La deuda con los prestamistas iba a crecer como una bola de nieve. Hay dinero en la cuenta de la empresa. Acaban de entrar millones. ¿Puedo pagar con eso?, gritó mi marido. Lo miré fijamente. Ese dinero es de la empresa. Son activos corporativos. Si el director usa ese dinero para pagar deudas personales, eso es apropiación indebida inmediata. Es cárcel. ¿No sabes que en el momento en que toques ese dinero vas a la cárcel? La boca de mi marido se abrió y se cerró. Era la cara de alguien que acababa de darse cuenta de en qué trampa había caído. En la cuenta de la empresa había acumulados varios millones en efectivo que acababan de entrar. La empresa tenía beneficios. Pero no podía usar ni un céntimo de ese dinero para pagar deudas personales, porque en el momento en que lo usara, se lo llevarían por un delito de apropiación indebida. El pantano de una quiebra técnica perfecta en el que no puedes tocar el dinero aunque lo tengas delante de los ojos. El contrato que yo había conseguido desviviéndome durante meses se había convertido en una fruta prohibida que mi marido no podía tocar. Esta loca, levanta el embargo inmediatamente. ¿Quieres cargar tú también con esa deuda? Somos marido y mujer. Mi marido dio una patada a mi escritorio. El monitor se tambaleó y los papeles esparcidos cayeron al suelo. Volvió a extender la mano para intentar tirar las cosas del escritorio. Me levanté del asiento. Empujé la silla hacia atrás. Descolgué el interfono con calma. Marqué el número para llamar a los vigilantes. Caluridad. Aquí, delante del despacho del director. Hay una persona montando un escándalo en la oficina ahora mismo. Es peligroso para los empleados. Vengan inmediatamente. ¿Qué haces? Cuelga el interfono. Mi marido gritó, pero yo colgué el auricular y lo miré de frente. No levanté la voz. Acabas de dar una patada a mi escritorio. Los empleados lo han visto todo y también ha quedado grabado en esa cámara de seguridad. Si sigues, es alteración del orden público. Poco después, 2 vigilantes de seguridad entraron y agarraron a mi marido por los brazos. Mi marido forcejeó y gritó, pero fue arrastrado fuera de la oficina por los vigilantes. Los empleados murmuraban asustados, pero eso no fue el final. La noticia de que el aval se había frustrado y las acciones de mi marido habían sido embargadas se extendió rápidamente. Los prestamistas, que habían acudido como buitres al oír la noticia, irrumpieron en el vestíbulo de la empresa. Unos hombres de aspecto intimidante abrieron de una patada la puerta del
despacho del director y agarraron por el cuello a mi marido, que acababa de escapar de los vigilantes y había huido a su despacho. «Señor Ortega, pague los intereses hoy mismo. Sabemos que el préstamo se ha bloqueado. Y dicen que las acciones también están embargadas. Esperen un momento. Si esperan solo un poco». ¿Esperar qué? Los prestamistas destrozaron el mobiliario de la oficina y armaron un alboroto. Mi marido era arrastrado de aquí para allá, agarrado por el cuello. La persona, que hace un momento aplaudía y vitoreaba diciendo que había entrado el dinero, se había convertido en pocas horas en alguien a quien los acreedores arrastraban, agarrado por el cuello. Miré esa escena en silencio a través del cristal. No sentí ni mucha rabia ni mucha satisfacción, solo la sensación de que algo que había reprimido durante mucho tiempo se asentaba fríamente. Abrí el cajón del escritorio y empecé a meter en una caja mi agenda personal o mis cosas, que había ido reuniendo durante ese tiempo. Era la empresa en la que había trabajado 10 años. Aquí había recibido innumerables madrugadas y tragado innumerables humillaciones. Acepté serenamente que había llegado el momento de irse. Fue esa noche. Mi suegra, que se enteró por su hijo de la anulación del aval, del embargo, empezó a llamar por teléfono desesperadamente. Al principio sonó el timbre, y como no contesté, se fueron acumulando las notificaciones de llamadas perdidas una a una. Puse el móvil en silencio y terminé de organizar la caja. Las llamadas continuaron toda la noche. A la mañana siguiente, cuando miré mi móvil, había acumuladas 127 llamadas perdidas. Era la misma persona que hacía unos días levantaba la barbilla diciendo: «¿Cómo? ¿Piensas darle la vuelta a un aval que ya está firmado?». La persona que me empujaba diciendo que ya no podía echarme atrás porque había firmado. 127 llamadas. Miré con expresión impasible la indicación de llamadas perdidas que llenaba la pantalla. Y no hice nada. Volví a meter el teléfono en el bolso. Ese día fui a la empresa por última vez. Llevé la caja con mis cosas al jefe de Recursos Humanos. Dejé sobre la mesa mi tarjeta de empleada, la tarjeta corporativa y la llave maestra de la empresa, una al lado de la otra. «Jefe, gracias por todo este tiempo. Devuelvo esto». «¿De verdad se va, jefa?». La voz del jefe tembló. Era alguien con quien había trabajado muchos años. Sonreí levemente y asentí con la cabeza. «Sí. Creo que este ya no es mi sitio. Cuide bien de los empleados. Esta empresa ha llegado hasta aquí gracias a ustedes». Al jefe se le humedecieron los ojos. Cogí la caja y salí de la oficina. Varios empleados se levantaron de sus sitios para despedirme. Algunos bajaron la cabeza y otros se secaron las lágrimas. Al pasar el vestíbulo y empujar la puerta giratoria, el aire exterior me dio en la cara. Me detuve un momento y miré al cielo. Era un día despejado. Los 10 años pasaron en un instante, desde las madrugadas conduciendo la furgoneta con las manos heladas hasta hoy. Estaba saliendo por mi propio pie del final de una época triste e injusta. No me echaban. Me iba yo. Algo más frío y liberador que nunca llenó mi pecho. Sujeté mejor la caja y caminé sin mirar atrás. El edificio de la empresa se alejaba cada vez más a mi espalda. El móvil en mi bolsillo vibró una vez más. Ya no contaba cuántas llamadas iban. No lo saqué para mirar. El rumor de que las acciones de mi marido estaban embargadas y que los prestamistas habían acampado en la empresa se extendió por el sector en un instante. El mundo de la logística es pequeño. La historia de que el director, una empresa que hasta ayer iba bien, estaba con el agua al cuello por las deudas, circuló por todos los proveedores en menos de un día. La primera en reaccionar fue esa mujer. La mujer que aspiraba al puesto de señora directora y le pedía a mi marido que le pusiera un piso. En cuanto oyó el rumor, bloqueó el contacto de mi marido. Y no solo eso. El ático de lujo en Salamanca, cuyo alquiler había pagado mi marido. Esa mujer recuperó apresuradamente la fianza, hizo las maletas y se fugó por la noche. Era una casa que mi marido le había puesto invirtiendo 5
millones en juego y deudas. Una parte considerable de ese dinero había ido a parar precisamente a ese ático, pero cuando llegó la crisis, la mujer fue la primera en lavarse las manos y desaparecer llevándose hasta la fianza. Dicen que mi marido fue al ático cuando se enteró de la situación demasiado tarde. Es una historia que me contaron después. Dicen que mi marido golpeó la puerta blindada cerrada a cal y canto con los puños hasta que le sangraron los nudillos, y que al final se derrumbó sentado en el suelo del pasillo. El hombre, que iba a echar a su mujer inflado por el sueño de montar una nueva vida con el dinero que entraría pronto, había sido abandonado primero precisamente por esa mujer. La empresa tampoco se quedó de brazos cruzados. Cuando el riesgo de la deuda personal del director amenazó incluso el crédito de la empresa, el consejo de administración y los principales inversores convocaron una junta general accionistas urgente. El único punto del orden del día era el problema de la deuda personal del director general y el riesgo empresarial derivado de ello. Dicen que la reunión no fue larga. El resultado fue unánime. Mi marido fue suspendido de sus funciones como director general y poco después fue destituido. Se vio en la situación de ser expulsado con las manos vacías de la empresa que él mismo había fundado y la deuda de 5 millones. Aunque el dinero estaba acumulado en la cuenta de la empresa, mi marido no pudo tocar ni un céntimo. Como había sido destituido como director, ya ni siquiera tenía autoridad de acceso, y aunque la hubiera tenido, en el momento en que usara el dinero de la empresa para deudas personales, se lo llevarían por apropiación indebida. Al final, mi marido, incapaz de hacer frente a los intereses de los prestamistas, que crecían de forma asesina, inició el procedimiento de concurso de acreedores personal. Mi marido, que no tenía a dónde ir, se metió en el viejo bajo de mi suegra en Vallecas. Dicen que en esa habitación donde la humedad trepaba por las paredes, mi marido vaciaba botellas de whisky barato cada noche, que se golpeaba la cabeza contra la pared y aullaba como un animal. El hombre que se había quitado los trajes de marca y había perdido el lujoso despacho desde el que miraba los rascacielos de la Castellana, que había sido abandonado por su mujer y expulsado de la empresa. Lo único que le quedaba eran 5 millones de deuda y el olor a humedad del bajo. Mi suegra no se rindió. Mi suegra, que no pudo retenerme ni con las 127 llamadas perdidas el día siguiente a la anulación del aval, siguió llamando decenas de veces al día después de eso. Al final bloqueé el número, porque solo con ver ese número en la lista de llamadas, recordaba las humillaciones de los últimos 10 años. Dicen que cuando se bloquearon las llamadas, mi suegra empezó a indagar el apartamento temporal donde me alojaba después de dejar la empresa, el lugar donde vivía temporalmente mientras preparaba mi nuevo comienzo. Una mañana, cuando me preparaba para ir a trabajar y bajaba al garaje, una persona familiar me bloqueó el paso delante de mi coche. Era mi suegra. Tenía el rostro increíblemente demacrado en pocos días. Nada más verme, mi suegra se arrodilló en el suelo de cemento y se postró, agarrándome los pantalones. Elena, no, nuera. Por favor, levanta el embargo, ¿eh? Mi Javier se va a morir. Los prestamistas vienen cada día. Y yo he hecho mal. He hecho todo mal. Por favor, sálvalo solo una vez. Si quieres, seré tu esclava toda la vida. Por favor. Lloraba a gritos como un animal, aferrada a mi pierna. Era la persona que hasta hace poco levantaba la barbilla y me empujaba. La persona que me trataba con cariño llamándome nuera, y luego me tiraba la demanda de divorcio en cuanto conseguía el aval. Esa persona estaba ahora postrada en el suelo de cemento agarrada a mis pantalones. Miré esa escena por un momento. Pensé que el corazón me daría un vuelco, pero estaba extrañamente tranquilo. No sentí ni mucho odio ni mucha satisfacción. Solo me vinieron a la mente una a una las palabras que esta persona me había lanzado hacía mucho tiempo. La cuchara que tiró diciendo que qué porquería de comida era esa, el dedo que me empujaba a la frente y la burla de
¿cómo piensas darle la vuelta a un aval que ya está firmado? Me sacudí ligeramente el polvo de cemento de la punta del zapato y despegué con mucha frialdad y firmeza la mano de mi suegra que agarraba mis pantalones. Doña Carmen, mi voz era baja y gélida. Levántese. No va a cambiar nada haciendo esto. Elena, por favor. Usted lo dijo. Doña Carmen. Miré fijamente a los ojos a mi suegra y le devolví las palabras que ella había escupido sin cambiar ni una coma. Dijo: ya has firmado el aval, así que mi trabajo aquí ha terminado. Has estampado tu firma. ¿Cómo piensas darle la vuelta a esto ahora, verdad? Yo le digo exactamente lo mismo. El embargo ya está ejecutado. ¿Cómo piensa que voy a darle la vuelta ahora? El rostro de mi suegra se congeló. Fue el momento en que la burla que ella había escupido empujándome hace unos días le era devuelta sin cambiar ni una coma. Le temblaban los labios. Mi suegra abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero no salió ningún sonido. Se quedó sentada en el suelo de cemento como si se le hubiera ido el alma, mirando al vacío. No me quedé más tiempo en ese sitio. Pasé de largo ante mi suegra, que estaba tirada en el suelo, como si fuera invisible. Sin dirigirle ni una mirada más, abrí la puerta del coche y me senté en el asiento del conductor. Arranqué. El motor sonó suavemente. Por el retrovisor vi la figura de mi suegra sentada en el suelo de cemento con los hombros caídos miserablemente. La persona que hasta hace unos días se ponía las mejores joyas y jugaba a ser la gran señora. La persona que empujaba a su nuera a la cocina y le decía que pelara fruta. Esa persona se quedaba ahora sola en el suelo de cemento del garaje. No miré mucho tiempo. Pisé el acelerador y salí del garaje, dejando atrás esa imagen en el retrovisor. Al incorporarme a la avenida principal, el sol de la mañana entró a raudales por el parabrisas. Aproveché que estaba parada en un semáforo para apagar el móvil. Ya no llamarían más. En el asiento del copiloto había un sobre de papel. Era un nuevo plan de negocio. Lo había ido escribiendo poco a poco por las noches después de dejar las tareas. Empresa. Acaricié el sobre mientras esperaba en el semáforo. El tacto del papel en la punta de mis dedos era firme. El semáforo cambió. Volví a pisar el acelerador. Las humillaciones de los últimos 10 años y las personas que me trataban como un recambio se alejaron por completo detrás del retrovisor. El camino que se extendía más allá del parabrisas era recto y brillante. Conduje el coche sin vacilar hacia ese camino. Sentía el pecho frío y a la vez liberado. Era esa clase de liberación única que solo conocen los que han aguantado mucho tiempo. Unos meses después, comparecí ante el tribunal de familia. El juez leyó la sentencia. Decía que se reconocían claramente la infidelidad y las causas económicas culpables de mi marido. El video de la dashcam, los extractos de la tarjeta y el poder notarial obtenido fraudulentamente. Todos los documentos que yo había desplegado uno a uno sobre la mesa del despacho del abogado meses atrás fueron aceptados como pruebas en el cumprita. Juicio. El tribunal aprobó íntegramente el divorcio, la cuantiosa división de bienes y la indemnización por daños y perjuicios que yo había solicitado. La demanda de divorcio que ellos me habían tirado ese día en el despacho del director, la burla de que ya no podía echarme atrás porque había firmado. Al contrario de eso, esta vez el divorcio que yo había solicitado se aprobó exactamente con las condiciones que yo quería. Un divorcio impuesto y un divorcio ganado eran la misma palabra, pero el peso era completamente diferente. Al salir por la puerta del juzgado, apreté con las 2 manos el sobre con la sentencia. Fue el momento en que el terrible yugo de 10 años se rompió legalmente por fin. Respiré profundamente el aire fresco del pasillo. No me salieron lágrimas. Solo la sensación de que una pesada carga que había llevado durante mucho tiempo se deslizaba de mis hombros. Una vez que el divorcio fue firme, inicié el procedimiento legal de ejecución forzosa. Convertí en efectivo en orden las participaciones de la empresa y los créditos de mi marido, que había bloqueado con el embargo preventivo. Recuperé
sin que faltara un céntimo la parte que se me había reconocido en la división de bienes. Mis madrugadas, los abañones de mis nudillos y mi juventud, que había invertido durante 10 años, volvieron finalmente como activos a mi nombre. Dicen que mi marido fue de una obra a otra como peón para pagar la deuda restante. Se puso ropa de trabajo manchada de yeso en lugar de trajes de marca y se subió a andamios en lugar de estar en el lujoso despacho de director. Y dicen que se lesionó la pierna en la obra. Un antiguo proveedor me contó que lo había visto por casualidad vagando por la calle cojeando con muletas. No dije nada al oír esa historia, no sentí ni satisfacción ni lástima. Simplemente estaba recogiendo lo que había sembrado. Con mi suegra no fue diferente. Ya no existía la mesa con comida caliente que la nuera preparaba cada mañana. En su lugar llegaron noticias de que se ganaba la vida recogiendo cartones por el barrio de madrugada. La persona que se ponía las mejores joyas y jugaba a ser la gran señora, se había visto en la situación de lavar cajas de cartón con las mismas manos con las que empujaba a su nuera a la cocina y le decía que pelara fruta, pero no me detuve mucho tiempo a mirar su ruina. Cuando el proceso de divorcio estaba terminando, yo estaba ocupada con otras cosas. Fui a visitar personalmente uno a los directores de las grandes empresas logísticas con los que había construido confianza recorriendo el terreno durante los últimos 10 años. Eran personas con las que había calentado las manos, heladas en Mercamadrid de madrugada, personas cuyas caras conocía de ajustar precios al céntimo. Cuando les entregué mi nueva tarjeta de visita blanca, los directores me estrecharon la mano con alegría, todos sin excepción. Si doña Elena se ha puesto por su cuenta, ahora sí que estamos tranquilos. Todos sabíamos que el trabajo real de esa empresa lo hacía usted. El director era solo la cara bonita. Es cierto, queríamos trabajar con alguien que suministrara la mercancía sin fallos y fijara los precios con honestidad. Si empieza algo nuevo, nosotros le daremos todo el volumen de negocio. Confiaron de nuevo en mi capacidad de trabajo y mi honestidad en lugar de en la empresa que solo era una fachada. Cuando les mostré el plan de negocio que había escrito por las noches, los directores firmaron los contratos sin dudarlo. Decidieron respaldar mi nuevo comienzo con un capital sólido y volumen de mercancía. Alquilé una nueva oficina en un edificio moderno en el centro de Madrid. En la puerta de cristal de la entrada se colgó un cartel con mi nombre. Logística, Elena Vega S.L. No era la esposa de nadie ni la nuera de nadie. Era un nombre que era solo mío. La mañana de la inauguración abrí esa puerta y entré. Pasé por el pasillo donde aún no se había ido el olor a pintura fresca. Había coronas de flores de felicitación a ambos lados y los nuevos empleados me dedicaron un aplauso, sincero. Sonreí ampliamente, saludé inclinando la cabeza y me senté en el puesto de directora. Sobre el escritorio estaban los documentos de aprobación del primer suministro. Al pasar la página, de repente me acordé de mí misma hace 10 años. La mujer que corría por el mercado de abastos de madrugada, calentándose las manos heladas, con el aliento, hambrienta y cansada. Aquella época en la que compartíamos un bocadillo de tortilla en un bar de carretera. Solo entonces me di cuenta de que la única esperanza inicial que había albergado entonces había sido el único activo que finalmente no me había traicionado. Mi marido, mi suegra y la empresa acabaron abandonándome. Pero el trabajo, aprendido con el cuerpo en el mercado de madrugada, la confianza construida con la gente del sector, el tiempo trabajado con honestidad, esas cosas permanecieron de mi lado hasta el final, porque eran cosas que nadie me podía quitar, construidas con mi capacidad y mi sudor. Firmé los documentos de aprobación. Sentí algo pesado y tranquilo en la punta de los dedos que sostenían el bolígrafo. Después de terminar con éxito el día de la inauguración, me puse en camino a casa por la tarde. Por mis 2 manos, que agarraban el volante de un buen coche, fluía una mezcla de tensión agradable y liberación. Era esa sensación que siente una persona que ha aguantado mucho tiempo cuando finalmente toma el volante de su propia vida. Abrí las ventanillas de par en par. El viento fresco de la tarde me dio en la torre
cara. El cielo se teñía de rojo sobre la Sierra de Madrid. El atardecer se posaba largamente sobre la carretera y brillaba. Me detuve un momento en un semáforo y miré ese paisaje en silencio. No era la esposa que era la víctima de alguien, ni la nuera que era empujada a la cocina. Estaba ante la puerta de mi segunda vida solo con mi nombre, Elena Vega. Una vida que casi había terminado con una demanda de divorcio arrojada estaba empezando de nuevo como una vida recuperada por mis propias manos. El semáforo cambió. Pisé el acelerador con fuerza hacia el atardecer rojo. El viento me rozaba el pelo y la carretera brillaba con la luz de la tarde. El camino que se extendía por delante era más recto y brillante que nunca. Aquella tarde supe por fin que las madrugadas de los últimos 10 años no habían sido en vano. Esta ha sido la historia de Elena Vega. Una persona que fue tratada como un recambio en la empresa en la que había invertido 10 años y que estuvo a punto de ser abandonada atada a un aval de 5 millones, recuperó su vida con una llamada tranquila en lugar de lágrimas. Aguantar y perder son cosas diferentes. Elena no perdió nunca mientras aguantaba. Si hay alguien ahora mismo que está siendo utilizado injustamente por alguien, espero que defienda su lugar tranquila pero firmemente, porque su honestidad y su capacidad serán los únicos activos que permanecerán de su lado hasta el final.